Hola, me llamo Ruiz Gabriela y en este video hablaré de protozoos y algas. Comencemos. Los protozoos permanecen al dominio eucaria, por eso decimos que son organismos eucariontes. Son unicelulares porque están compuestos por una única célula, de morfología variable, su tamaño y su forma pueden variar. Pueden formar colonias, habitan en distintos lugares como zonas húmedas, aguas dulces y saladas, materia en descomposición, suelo, plantas y animales como parásitos. Son heterótrofos, no pueden fabricar su propio alimento, por ello necesitan nutrirse de otras fuentes. Su reproducción es asexual y sexual. Son móviles también porque tienen distintas formas de locomoción y son microscópicos, son muy pequeños. Los protozoos flagelados son un grupo heterogéneo caracterizados por la presencia de uno o más flagelos largos en una o en todas las fases de su ciclo de vida. Pueden tener vida libre o parasitaria. En este caso podemos observar como ejemplo la Giardia lamblia. Observamos en la imagen un trofozoito que tiene forma de pera, posee 2 núcleos y 4 pares de flagelos. También está compuesto por un cuerpo basal y un disco ventral que es el que le permite fijarse a las paredes del intestino del hospedador para poder nutrirse. La giardia es un protozoo flagelado patógeno, un parásito que roba los nutrientes del tracto digestivo de humanos y de otros mamíferos. Como podemos observar en los dibujos, consta de 2 ciclos vitales. Por un lado tenemos el quiste, que es la forma infectante, y por el otro tenemos el trofozoito, que es la forma activa. La vía de transmisión es fecal-oral y se produce por la ingesta de alimentos o de agua contaminados. Muchas personas infectadas con este parásito pueden ser asintomáticos, pero en la base aguda hay diarrea, náuseas, vómitos y dolores. El ciclo biológico requiere de un huésped y es directo. El quiste es la forma infectante que se encuentra la giardia en el medio externo. Es el que va a ingresar por mecanismo de digestión con alimentos o aguas infectados por este quiste. Va a ir hacia el estómago, los ácidos estomacales lo abren y liberan el trofozoito. Va a seguir su recorrido hasta llegar al duodeno y se va a adherir a las paredes, donde se van a reproducir por fisión binaria, que sería sexual, y van a tomar también nutrientes. Cuando el duodeno empieza a moverse mucho, bajan hacia el intestino delgado, donde van a volver a enquistarse y luego serán evacuados. En esta imagen podemos observar que la giardia se va a reproducir por fisión binaria, esto es de manera sexual. Vamos a contar que consiste en la duplicación del ADN como primer paso, después cada copia se ubica en los extremos de la célula y por último se va a dividir el citoplasma. A partir de un único progenitor se obtiene 2 individuos iguales al que lo originó. Los esporozoos son parásitos de diversos grupos, viven dentro de las células de sus huéspedes y pueden llegar a ser patógenos. Presentan generalmente alternancia entre sus fases de reproducción sexual, que va a ser por fusión de los gametos, y otro de multiplicación asexual. En esto se produce la esporulación, donde se produce un gran número de esporas a partir de la división simultánea de una sola célula. Otra característica es que no presenta movilidad. En esta imagen podemos observar el paludismo, que es el causado por el parásito del género Plasmodium. Podemos ver que la enfermedad causa la malaria. El ciclo vital de Plasmodium se desarrolla en 2 hospedadores, los mosquitos hembra, que actúan como hospedadores definitivos. En su organismo lleva a cabo la fase sexual como la asexual de su ciclo vital. Y en los humanos, que son hospedadores intermediarios, es donde se lleva a cabo la reproducción asexual. Si vemos y observamos esta imagen, vamos a ver de que el mosquito va en su primera etapa, va a succionar los gametos indiferenciados y en el tercer gameto se van a empezar a diferenciar en micro masculino y en macro femenino. Luego se fusionarán los gametos y es donde se formarán los esporozoitos. La primera parte podemos ver cómo se reproduce sexualmente y en la segunda parte vamos a notar cómo se reproduce asexualmente. Los esporozoitos son inoculados junto a la saliva del mosquito.
Cuando el mosquito hembra pica, va a introducir estos esporozoitos que van a viajar por la sangre hacia el hígado y van a invadir las células hepáticas. Este proceso va a tardar más o menos unos 30 minutos. Una proteína de los esporozoitos se va a unir a los receptores de la membrana del hepatocito. Dentro de esta célula huésped, los esporozoitos maduran esquizantes o algunos de ellos se vuelven latentes, esquizantes durmientes, que en cierto tiempo van a activarse y van a volverse esquizantes en el tejido hepático. En el hepatocito se produce la reproducción sexual. Cada célula hepática infectada va a producir muchos merozoitos. Más o menos tardan entre 6 y 15 días e incluso un mes. Los merozoitos se liberan a la sangre después de la ruptura celular. Cada merozoito puede invadir un glóbulo rojo, donde va a tener la capacidad para replicarse asexualmente. El glóbulo rojo se degrada y libera los nuevos merozoitos que pueden infectar a otros glóbulos rojos vecinos. Cuando el merozoito entra en el glóbulo rojo, se forma un trofozoito. Las formas jóvenes tienen forma de anillo. Algunos de los merozoitos van a madurar en forma sexuada, son los denominados gametocitos. Y otros se desarrollarán en trofozoitos, que en los glóbulos rojos se van a nutrir de la hemoglobina. Los gametocitos, macho y hembra, van a ser absorbidos, pero en este caso de un segundo mosquito, y va a volver a comenzar así de vuelta el ciclo. La ameba es un protozoario parasitario caracterizado por su forma cambiante. Esto es porque carece de pared celular. Su movimiento es por pseudópodos, que también lo utiliza para capturar a sus alimentos. En esta imagen podemos ver un ejemplo de la ameba, que es la Entamoeba gingivalis, y vamos a empezar a hablar de ella. La Entamoeba gingivalis es un parásito que habita dentro de la boca de los seres humanos. Podemos encontrarlo tanto en encías como sarro dental o criptas amigdalinas. Se puede transmitir de forma directa, que podría ser estando a besos con personas que tengan estos parásitos en la boca, o nosotros mismos tenerlo y transmitirlo, o de forma indirecta, que es compartiendo utensilios de comida, como por ejemplo tenedor, o compartiendo utensilios de higiene bucal, por ejemplo, compartiendo un cepillo de dientes. La Entamoeba gingivalis es un parásito que es considerado no patógeno porque se alimenta de las células en descamación al borde de las encías y se reproduce asexualmente. La reproducción de la Entamoeba gingivalis es una reproducción asexual. En esta imagen podemos ver cómo se lleva a cabo esta reproducción. La Entamoeba gingivalis es una ameba que solo se la conoce en la etapa de trofozoito. Este trofozoito se encuentra un 95% en bocas que no están sanas, por ejemplo como esta boca, y un 5% en lo que es una boca sana. Se caracteriza por inflamación y un olor fuerte. Es muy importante la higiene bucal. A veces los dentistas remueven ese parásito cuando van sacando el sarro con sus elementos. El Velantinum colim es un protozoo ciliado de gran tamaño, es el único ciliado que encontramos que afecta al hombre, produce una enfermedad de origen parasitaria y su transmisión es fecal-oral. También lo encontramos tanto en su ciclo de vida como trofozoito como quiste y tiene varios huéspedes, como pueden ser ratas, jabalíes, humanos, vacas, pero su principal huésped va a ser el cerdo.
Esta infección va a comenzar cuando ingerimos estos quistes que se encuentran tanto en agua como en alimentos que están contaminados, y una vez que ingresan va hacia el estómago, donde empieza la disolución de la pared. Luego va a terminar este proceso en lo que es el intestino delgado y van a estos trofozoitos que son liberados a colonizar el intestino grueso desde el ciego hasta el recto. Después vamos a eliminar en la materia fecal tanto trofozoitos como quistes. El cuadro clínico es, como el más leve, es fiebre, pérdida de peso, vómitos, náuseas. Cuando surgen complicaciones empiezan a haber diarrea con sangre, úlceras que van a provocar perforaciones, y esto es todo el cuadro clínico que causa el Velantidium coli. Se divide por fisión binaria transversal, de esta manera lo hacen por la reproducción asexual, y también recurren a la conjugación para el intercambio de material genético. De esta forma va a ser por reproducción sexual. Las diatomeas son algas unicelulares fotosintéticas, algunas de ellas pueden vivir en colonias, tienen válvulas y su reproducción es sexual y asexual por mitosis. En esta imagen podemos observar que las diatomeas se reproducen por mitosis. Las válvulas se desencajan una de la otra por el empuje del cuerpo plasmático, que éstas aumentan de tamaño formándose dos células hijas. Una de las células hijas adquiere el mismo tamaño que la célula madre, pero la otra queda más pequeña, repartiéndose por divisiones. Esto conduce a una disminución progresiva de dimensiones que continúa hasta un determinado mínimo. Al alcanzar ese mínimo empieza la reproducción sexual. Las algas verdes pueden ser unicelulares o pluricelulares, con tallos que nunca son muy complejos. Pueden ser también fotosintéticas, contienen clorofila A y B, tienen tilacoides, están separados unos de otros, ausencia de flagelos y contienen almidón como sustancia de reserva. En esta imagen podemos observar el ciclo de vida de las algas verdes, que para generar nuevos individuos combinan procesos de reproducción que van a dar ciclos de reproducción. Acá podemos notar que tenemos a la lechuga de mar, que tiene dos fases de vida libre. Estas dos fases se llaman fase de esporofito y de gametofito. Durante la primera fase, el alga produce esporas por meiosis. Durante la segunda, el alga produce gametos, tanto femeninos como masculinos, que van a ser por mitosis. La reproducción asexual ofrece la ventaja de rapidez, pero a cambio de limitar la diversidad. Por el contrario, los procesos sexuales son más lentos y costosos también energéticamente, pero el premio es un incremento de la diversidad genética.